En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la Sexta Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, el comisionado presidencial contra la discriminación y racismo de Guatemala solicitó ante la Organización de Estados Americanos la creación de un grupo de trabajo que permita el cumplimiento en la implementación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Todavía queda un camino por recorrer para alcanzar la implementación de la DADIN, siendo el más cercano la conformación del grupo de trabajo, por lo que es importante que los estados contribuyan a este fin, ya sea por medio de recursos financieros o propiciando el espacio para que pueda celebrarse una segunda sesión de implementación de la declaración. El comisionado también recalcó el valor cultural y el aporte ancestral que los pueblos indígenas han dado a la humanidad para el resguardo de la creación. El acontecimiento que hoy se conmemora trata de reencontrarse con la dignidad y la libertad de los pueblos originarios del continente americano. Es importante para los pueblos indígenas construir hacia el futuro para que los jóvenes desarrollen las capacidades de ver, sentir, escuchar y pensar. Los pueblos indígenas han desarrollado conocimientos tradicionales sobre la naturaleza, la medicina, la agricultura, entre otros aspectos vitales para la sostenibilidad del planeta. Al conmemorarlos, se destaca la importancia de preservar y aprender de esta sabiduría ancestral que puede ser usada por la juventud para enfrentar desafíos contemporáneos. Muy bien, es importante entonces que abordemos esta temática. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora hoy y pues es oportuno poder hacer un análisis sobre la situación que se vive actualmente de los pueblos indígenas en nuestro país. Qué tanto hemos avanzado en la materia, qué tanto se han cumplido también acuerdos que se van desarrollando, políticas también internas para poder mejorar la situación de los pueblos indígenas y sobre todo también avanzar en el tema de la no discriminación que sigue sucediendo en nuestro país, Fernando. Totalmente, Sandy. Mira, fue un 9 de agosto de 1982 cuando la Organización de Naciones Unidas, precisamente en Ginebra, Suiza, celebra la primera reunión, la primera asamblea con un enfoque sobre el tema derechos humanos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Se toma la decisión que en asamblea precisamente de la ONU que esta fecha fuera el día en que se conmemora uno de los espacios más importantes para las sociedades, como lo es el acceso a esas comunidades indígenas que son un crecimiento y un aporte total hacia cualquier estado. En el caso del guatemalteco, pues no es la excepción. Acá lo que se busca con esta conmemoración del 9 de agosto es generar el espacio de respeto, como tú bien lo comentabas, el espacio de no discriminación y por supuesto el reconocimiento a uno de los conceptos más importantes que reviste en todo el aspecto de la comunidad indígena y es cosmovisión maya. Claro. Entonces, cuando encontramos este espacio dentro de la sociedad guatemalteca, nos damos cuenta que el Estado ha venido trabajando muy de la mano con estos ámbitos tan elementales para la sociedad. Recordemos que la sociedad, al ser uno de los elementos del Estado, conforma el conjunto de todos quienes convivimos dentro de un territorio determinado. Pero no solo somos lo que normalmente pensamos, una mayoría ladina. En Guatemala son 4 etnias: garífuna, xinca, la maya y por supuesto los ladinos. Entonces, al confluir las 4 etnias, debe existir un respeto en las costumbres, tradiciones y sobre todo, cuando hablamos del espacio de todos nuestros hermanos indígenas, esa cosmovisión, Sandy, genera de verdad una riqueza cultural y un conocimiento tan vasto que de verdad es de admirarlo, conocerlo, porque es parte de nuestras raíces. Sin duda alguna, y es bien contradictorio porque, por ejemplo, cuando queremos dar una imagen a nivel internacional, ¿qué es lo primero que vemos en la publicidad, por ejemplo, claro, en cómo Guatemala se expone a Guatemala ante el mundo? Destacamos mucho precisamente nuestros pueblos indígenas, ¿no?
Pero, ¿qué hacemos también para poder garantizarles sus derechos? Y aquí viene lo contradictorio, nos sentimos orgullosos fuera, pero dentro no se hace mayor cosa para poder darles igualdad de oportunidades, evitar la discriminación también, que en muchas ocasiones sabemos que la población indígena tiene muchos retos para poder salir adelante. Hemos visto casos de autoridades, de personas que han ido sobresaliendo y marcando también totalmente un avance definitivo para sus poblaciones, pero les ha costado, totalmente. No es tan fácil como, por ejemplo, un ladino. Entonces creo que son brechas que se deben ir acortando. No, y fíjate que es más que interesante porque ves en esas actividades a nivel de protocolo internacional y ves a los ladinos con trajes indígenas, ¿verdad? Y entonces tú te puedes acercar a ese ladino y preguntarle, mire, ¿qué es lo que usted realmente conoce del traje que carga? Y te apuesto que 9 de cada 10 no saben ni de dónde proviene, pues esa riqueza en materia de hilaje, de colores, ¿verdad? De dónde provino, perdón, esa tradición de darle el color al hilo, ¿verdad? Entonces hay tantos aspectos que culturalmente e históricamente enriquecen el bagaje cultural que los guatemaltecos deberíamos tener sobre la cosmovisión maya. Y lo más importante, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es taxativa en el punto de ese reconocimiento a los pueblos indígenas, esa protección permanente que en su parte dogmática le genera precisamente a este grupo tan elemental para el sostenimiento y, por supuesto, existencia de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, la realidad dista mucho de lo que está impreso en papel. Hay muy buenas intenciones, hay muy buenos proyectos, pero realmente con el pasar de los años te vas dando cuenta que pues, no es un eje prioritario muchas veces y no se convierte en una política de Estado. Se convierte en política de gobierno y cada 4 años pues van viendo cómo se generan esos apoyos. Pero la riqueza que debería tener y el espacio de reconocimiento pues debería ser totalmente mucho más amplio. Sin duda alguna. Vamos a ir marcando algunos puntos en la siguiente información que le vamos a presentar a usted en pantalla sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y sobre este análisis que estamos planteando. Los pueblos indígenas, recordemos, pues conmemoran en la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la ONU en 1982. El propósito de esta fecha es concientizar sobre el enorme problema existente en torno a estas comunidades que se encuentran entre las más desfavorecidas y vulnerables del mundo. También las poblaciones indígenas que se encuentran a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe son muchas y hay entre ellas una gran diversidad. Sin embargo, la mayoría de ellas mantiene la lucha por su reconocimiento y su derecho a la autonomía. A su vez, comparten el distanciamiento de las lógicas predominantes en la relación con la naturaleza que perpetúan la dominación humana sobre el ambiente frente al modelo extractivista, cuyas dramáticas consecuencias se observan de manera cotidiana y creciente, afectando particularmente a dichas comunidades. Estas plantean alternativas en defensa de la vida y de sus territorios. Hay que marcar algo, sí se han tenido ciertos avances en temas relacionados con las poblaciones indígenas, pero creo que son muy pocos todavía. Hemos ido avanzando, por ejemplo, que hemos visto ahora ya en más espacios públicos a personas indígenas que están dirigiendo y que son líderes también, que hacen sus aportes significativos. Vemos a poblaciones indígenas que son académicos, por ejemplo. Entonces vamos viendo cómo se han hecho notar, pero todavía es muy poco. En la política, por ejemplo, también hemos visto algunos casos, muy mínimos también, pero se ha ido avanzando. A nivel de justicia hemos visto que se ha ido avanzando en cuanto a creaciones incluso de pues poder garantizar el juicio que sea en su idioma, que creo que es algo muy importante, pero no se tiene una cobertura total y creo que ahí también es necesario que se vaya marcando entonces esta especialización que se tenga en la justicia para que se pueda garantizar que reciban un juicio justo y que se les pueda ir respetando también sus derechos y que hay temas que obviamente se tienen que resolver a nivel interno, ¿no? Que ellos también tienen su propia forma de ejercer la justicia. Entonces,
Se han ido marcando, por mencionar algunos de los avances, pero sí, es muy poco todavía. Mira, como fuente de derecho tenemos precisamente la costumbre. Y la costumbre, dentro del marco conocido como derecho consuetudinario, es justamente lo que engloba lo que acabas de explicar tan atinadamente. Esas tradiciones, esa costumbre, ese reconocimiento a los más viejos de la comunidad, que son considerados ancestros sabios, que aplican precisamente un derecho consuetudinario cuando se da alguna violación a una norma que rige la paz social, la paz comunitaria de esas áreas. Entonces, a veces las personas no logran entender por qué están latigueando a un ladrón, por qué le están pegando con unas varillas, ¿verdad? Que según lo que se tiene en materia de haber recogido la información de lo que se hace, duele bastante, duele cuando agarran a estos ladrones y en la plaza pública los exponen a esa vergüenza comunitaria para que se les ubique, y lo que hacen primero estas personas que fueron sorprendidas cometiendo un delito es salir de esa comunidad, porque obviamente a todo el mundo los conoce. Entonces, esa fuente del derecho es muy importante y reconocida por nuestro marco constitucional. De allí, el Estado de Guatemala tiene varios espacios reconocidos en materia de ese derecho que se aplica a los pueblos indígenas, no solo a nivel nacional, sino internacional. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que reconoce la importancia de cómo la voz, la voluntad popular de los pueblos indígenas debe ser escuchada por el Estado cuando se tiene la necesidad de afectar el sistema en el que viven, el ecosistema en el que ellos se manejan, porque pues va a haber una inversión estatal muy fuerte. Normalmente se da a nivel de la minería, ¿verdad? Cuando hay una mina, cuando hay una cantera que va a generar riqueza para el Estado y para empresarios, se debe consultar a los pueblos para ver su opinión, conocer su opinión y tomarla en consideración. Entonces hay muchos espacios que la ley obviamente tiene como margen de inclusión para los pueblos indígenas guatemaltecos, y la idea es que esto pues nunca disminuya, sino que al contrario tenga mucho más espacio dentro de la sociedad guatemalteca. Así es. Hemos abordado entonces esta situación. Esperamos que pues el próximo año que tengamos que hablar de la conmemoración podamos mencionar los avances que se han tenido, claro, ¿no?, en estos últimos tiempos. Ojalá y que se pueda dar. Así concluimos el análisis. Vamos a ir a una pausa. Regresaremos con una entrevista donde estaremos abordando también todo el tema electoral. No se la pierdan.